number 20, 20. Please be seated. At this point, we will have a message in Portuguese, the only message of the Congress in Portuguese, from the only speaker from Brazil. Nós vamos ter uma mensagem em português. But nós vamos ter espanhol na tradução lá, e eu vou fazer inglês aqui. And so he's going to preach in Portuguese, I'm going to give a translation in English, and they're going to be giving a translation in the booth in Spanish. Okay. And to begin with, this is Pastor Moisés Moreira Lopes from Brazil. And he's going to start with a prayer which he is going to sing. Uma oração que ele vai cantar. Deus seja louvado. Nós vamos cantar um hino que é uma oração. Rei, vamos orar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Enquanto Salvador eu livrou-lhe, de auxílio necessito para ver, na mera letra lei, a ti, Senhor, meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão.
You may be seated. Pueden tomar asiento. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 17, El Evangelio de Juan, ao versículo Evangelio de Juan 17, 1 al 15. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo. É chegada Dijo: a hora. Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste ao Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. a todos os que lhe deste. E a vida Esta- eterna é esta, que conheço a ti, Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el Señor Dios verdadero Jesus Cristo, y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, consumando he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, deste, y guardaron tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y las palabras y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, pelo mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todas todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. já não estou no mundo, Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, junto de ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. como nós. Quando eu estava com eles, Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A ellos, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, vou para junto de ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. em si mesmo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, Odiou, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. do mal. Deus nos abençoe. Que Dios da la bendición a su palabra. A glória de Deus Pai e a glória do Espírito Santo, Para la gloria del a Padre ressurreição de Jesus y para Cristo. la gloria, Title is The Glory of God the Father. el título es La gloria de Dios Padre y la gloria del Espíritu Santo en la resurrección de Jesucristo. Conciliar. Queridos hermanos en Cristo y miembros del Consejo, Agostinho de Hipona, Agustín de Hipona o San Agustín para otros,
En su libro Confesiones, en una oración dice, tú eres quien nos haces gozar de tus alabanzas, porque nos creaste para ti, y nuestro corazón se inquieta cuando no descansamos en ti. Los seres humanos fueron creados y salvados para la gloria de Dios. Augustine of Hippo, or St. Augustine to others in his book Confessions, in a prayer said, "You are the one who causes us to delight in your praises, because you created us for you, and our heart is disquieted when we don't trust in you." Human beings were created and saved for the glory of God. Pablo, el apóstol de los gentiles, al disertar sobre la maravillosa sabiduría de los diseños divinos, declaró, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él pues la gloria eterna. Amén. Paul, the apostle of the Gentiles, discoursing on the wonderful wisdom of the divine design, said, "For from him and through him and to him are all things, to him therefore eternal glory." Amen. Las tres personas de la Santísima Trinidad están presentes en los tres primeros versículos del libro de Génesis. El Espíritu se cierne sobre las aguas. El Padre habla y el Hijo es la voz de Dios, es decir, el verbo o la palabra que se hizo carne. Persons of the Holy Trinity are present at the first three verses of the book of Genesis. The Spirit hovers over the waters, the Father speaks, the Son is the voice of God. That is the Word that was made flesh. Glórias y más glórias deben ser dadas a Deus. Se debe dar gloria tras gloria a Dios, ya que las obras de la providencia, como dice el Catecismo de Westminster, están a su manera santísima, sabia y poderosa, preservando y gobernando a todas sus criaturas y todas a sus acciones. Están a su manera santísima, sabia y poderosa, preservando y gobernando a todas sus criaturas y todas sus acciones. Cuando Adán, representante de la humanidad, cayó del estado en que había sido creado, Dios, que es amor, buscó al hombre para salvarlo, como afirma el Catecismo de Westminster, basado en la Santa Biblia, nuestra única regla de fe y práctica en los idiomas originales, solamente por su beneplácito, desde toda la eternidad, escogió a algunos para la vida eterna. Entró con ellos en un pacto de gracia para librarlos del estado de pecado y miseria y llevarlos a un estado de salvación a través de un Redentor. Como dice en el Evangelio de Juan, Cristo en su oración sacerdotal confirma lo que afirmaban los teólogos del siglo XVII cuando decía: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. By his good pleasure alone, from all eternity, he chose some for eternal life, entered with them into a covenant of grace to deliver them from the state of sin and misery, and to bring them into a state of salvation through a Redeemer. In the Gospel of John, Christ, in his priestly
prayer confirms what the theologians of the 17th century have wrote when he said, I have glorified thee on the earth, I have finished the work which thou gavest me to do. John 17:4. Jesús, por tanto, es el único redentor de los elegidos de Dios, porque siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre y así fue y sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. El apóstol Pablo, discípulo también de Gamaliel, escribiendo a Timoteo, un niño en la fe, un hijo en la fe, declara, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesus, therefore, is the only Redeemer of God's chosen ones, being the eternal Son of God. He became man, and so he was and continues to be God and man, in two distinct natures of one person forever. Paul, the apostle and disciple of Gamaliel, writing to Timothy, a child of the faith, declares, for there is one God, one mediator between God and men, a man, Christ Jesus. 1 Timothy 2:5. Cristo, como nuestro sacerdote, se ofreció a sí mismo, una vez para siempre, en sacrificio, para satisfacer la justicia divina, para reconciliarnos con Dios, intercediendo continuamente por nosotros. Intercede continuamente porque encomendó su espíritu a Dios Padre, diciendo, consumado es. Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Christ, as our priest, offered himself once for all time a sacrifice, satisfy divine justice, reconcile us to God, by making continual intercession for us. He makes continual intercession, for he committed his spirit to God the Father, saying, it is finished. Jesus is now seated at the right hand of God, interceding for us. Terminó el estado de humillación para entrar en el estado de exaltación. He ended the state of humiliation to enter the state of exaltation. Nacido bajo, hecho sujeto a la ley, en sufrir las miserias de esta vida, la ira de Dios, la muerte maldita en la cruz, en ser sepultado y permanecer bajo el poder de la muerte por un tiempo. Pablo, citando a Cristo como ejemplo de la humillación, dijo a los filipenses, exhortándolos, que haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Exhorting them, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and made in the likeness of men. Being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Philippians 2:5-8. Antonio Vieira
el más grande orador del siglo XVII, líder religioso portugués, apelando a los no cristianos, dijo, poniendo en labios de Cristo estas palabras: ¿has visto el cuerpo humano con el que me vestí? ¿Viste cuánto sufrí? ¿Has visto la sangre que derramé? ¿Has visto la muerte a la cual fui condenado entre ladrones? Jesús murió por nosotros. Cristo sufrió todo esto para que pudiéramos ser partícipes de la redención mediante la aplicación eficaz de ella en nosotros por su Espíritu Santo, como declara el Catecismo de Westminster. Antonio Pieta, greatest orator of the 17th century, a Portuguese religious leader, appealing to non-Christians, said, putting these words on Christ's lips, have you seen the human body I dressed in? To see how much I suffered? Have you seen the blood I shed? Have you seen the death to which I was condemned among thieves? Jesus died for us. All these Christ suffered. We might become partakers of the redemption by the effectual application of it to us by His Holy Spirit, as the Westminster Catechism teaches. Mis hermanos, aquí presentes, pueden notar la participación de la Trinidad en nuestra redención. My brothers here present can note the participation of the Trinity in our redemption. Cuando entré al seminario presbiteriano conservador, todavía no entendía los misterios de la redención. Tuve buenos maestros, entre ellos el reverendo William Roger Leroy, y las dudas desaparecieron. When I entered the conservative Presbyterian seminary, I still did not understand the mysteries of redemption. I had good teachers. Among them was the Reverend William Roger Leroy, and the doubts disappeared. Porque eu tinha a mente confusa. Porque mi mente estaba confundida, Porque eu lia porque estaba leyendo un texto y el escritor dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que, como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6, 4. I was reading in a text, and the writer states, therefore we are buried with him by baptism in death, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Romans 6:4. Noutro texto dizia que a En otro texto dice que la resurrección de Cristo fue por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dijo, hablando de hacer bien, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 1 Pedro 3:18. In another text, it says that the resurrection of Christ is by the power of the Holy Spirit. Peter the Apostle said, speaking about doing good, for Christ also hath suffered once for sin, just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, and quickened by the Spirit. 1 Peter 3:18. Noutro texto afirmava que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. João, o secretário do coração de Cristo, escreveu: Jesus
En otro texto afirma que Jesús resucitó por su propio poder. Juan, el secretario del corazón de Cristo, escribió: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos dijeron: en 46 años se construyó este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él habló del templo de su cuerpo. Juan 2, 19 a 21. Another text proclaims that Jesus rose by his own power. John, the secretary of Christ's heart, wrote, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? But he spake of the temple of his body. John 2, 19, 21. Só depois, já Solo más tarde, hacia el final del curso del seminario, me di cuenta de que la resurrección de Cristo fue para la gloria del Dios Trino, a veces referido simplemente como Dios, que denota la obra de la Trinidad, a veces refiriéndose a las personas de la Trinidad distintivamente. Only later, toward the end of the seminary course, did I notice the resurrection of Christ for the glory of the triune God, sometimes referred to simply as God, denoting the work of the Trinity, sometimes referring to the persons of the Trinity distinctly. Pablo, Escribiendo a los Gálatas, justo en el prefacio dice: Pablo, apóstol, no de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Gálatas 1:1. Paul, writing to the Galatians, right in the preface, says, Paul, an apostle, not of men, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead. Galatians 1:1. Es interesante notar que el Espíritu Santo, que generó a la persona divino-humana en María, acompañando, fortaleciéndolo a lo largo de su ministerio terrenal, actuó decisivamente en su resurrección, destacando la victoria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Lucas, el médico, afirma que Jesús regresó a Galilea por el poder del Espíritu Santo. Ante todo esto y después de eso, podemos afirmar categóricamente que la resurrección de Cristo fue para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. The Holy Spirit regenerated the divine human person of Mary, accompanying him, strengthening him throughout his earthly ministry, acted decisively in his resurrection, highlighting God's victory over sin, over death, and Satan. Luke's physician claims that Jesus returned to Galilee by the power of the Holy Spirit. In the face of all this, and after that, we can categorically state that the resurrection of Christ was for the glory of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Jesus, ressurreto, recebeu corpo glorioso, como nós vamos receber. Jesús, resucitado, recibió un cuerpo glorioso, como les recibiremos nosotros, un cuerpo con 4 dotes o más, pero los 4 los podemos notar en las Escrituras. A body with 4 endowments or more, but the 4 we can notice in the Scripture. El primero será sutileza. El cuerpo sutil penetra a través de las paredes,
ya que no necesitan ni puerta ni ventana. Juan, que conoce el Sagrado Corazón de Jesús, narrando a la resurrección de Cristo, dice: entonces aquel mismo día por la tarde, siendo el primero de la semana, estando cerradas las puertas de donde estaban reunidos los discípulos, por temor a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Juan 20:19. First will be subtle. The subtle body penetrates through walls, as it needs no door or window. John, who knows the Sacred Heart of Jesus, narrating the resurrection of Christ, says, then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, peace be unto you. John 1:19. O segundo dote, La segunda dotación, agilidad. o El ser resucitado puede estar aquí o allí ou ali, en el momento momento o aproximadamente al mismo tiempo. mesmo dia da ressurreição, El mismo día de la resurrección estaba en Jerusalén y luego en Galilea. Lucas 24. The second endowment, agility. The resurrected being can be here or there at the moment or at about the same time. On that very day of the resurrection, he was in Jerusalem and then in Galilee, Luke 24. terceiro dote, La tercera investidura, incorrupción. o corpo não sente dor, El cuerpo no siente dolor, no se enferma, ya no muere. Jesus, Jesús, resucitado, le mostró a Tomás a Tomé as mãos, las manos que estaban clavadas, así como el costado por donde penetró la espada del soldado. tudo estava Todo se curó curado, y el dolor se fue. parecera. Le pidió a Tomás que colocara su dedo, diciendo: pon aquí tu dedo y mire mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos, sino creyentes. Juan 20:27. Third endowment, incorruption. The body doesn't feel pain, it doesn't get sick, it doesn't die anymore. The resurrected Jesus showed Thomas the hands that were nailed, as well as the side where the soldier's sword penetrated. Everything was healed, and the pain was gone. He asked Thomas to place his finger, saying, reach hither thy finger, and behold my hand. And reach hither thy hand, and thrust it into my side. And be not faithless, but believing. John 20:27. Quarto dote, La cuarta dotación, claridade. belleza. O corpo El cuerpo se vuelve más hermoso a medida que se vuelve glorioso, iluminando, resplandeciente. Por eso los discípulos de Emaús no lo reconocieron y solo lo reconocieron en la fracción del pan y la oración. Lucas 24, 24:13. Beauty. The body becomes more beautiful as it becomes glorious, enlightened, and resplendent. That's why the disciples of Emmaus didn't recognize him, and only recognized him in the breaking of bread and prayer. Luke 24. A ressurreição de Cristo La resurrección de Cristo penhor es prenda nossa. de la nuestra. Como Así como Cristo resucitó, así resucitaremos nosotros. Recibiremos un cuerpo glorioso y con las dotes que recibió el cuerpo de Cristo. Porque es necesario, como dijo el apóstol Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerta en victoria. 1 Corintios 15, 53 a 54. Resurrection is the pledge of ours. As Christ was resurrected, so shall we be resurrected. We will receive a glorious body and with the endowments the body of Christ received, because it is necessary, as the Apostle Paul said, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. 1 Corinthians 15, 53 and 54. Glória a Deus Pai que providenciou todo Gloria a Dios Padre, que proveyó tan grande salvación. Provided such great salvation. Gloria a Dios Hijo, que se humilhou para nós. que se humilló a sí mismo por nuestra salvación. Son who humbled himself for our salvation. Gloria a Dios Espíritu Santo, que engendró en el seno de María a la bendita persona divino humana de Jesús De Jesus. para nuestra salvación. Glory to God, the Holy Spirit, who generated in the womb of Mary the blessed, divine, human person of Jesus for our salvation. Gloria y más gloria a la Santísima Trinidad. Alabado sea nuestro Dios por los siglos, porque la resurrección de Cristo es la culminación de su soberanía. Glory and more glory to the Holy Trinity. Praised be our God forever. For the resurrection of Christ is the climax of his sovereignty. Que Deus nos abençoe a entender os mistérios da redenção. Que Dios nos bendice y ayuda a entender los misterios de la redención. Okay, we are right on time here. Estamos justo a la hora ahora. For the report of 2:40 por el reportaje del SIC in Latin America. en Latinoamérica y Norteamérica. Anyway, we have the report of Latin America. Do we have somebody to report? Good afternoon, brothers and sisters in Christ. Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Aquí privilegio para dar el reporte de la ALADIC y Latinoamérica. I have the privilege to give this short report this afternoon. The ALADIC is the Latin American Alliance of Christian Churches, and they are the regional arm of the International. Under them, they have different confederations of evangelical fundamental churches in parts of Latin America. So today, I bring you greetings in the name of the Latin American Alliance of Christian Churches, and we are a group of Bible-believing churches, different denominations, and they are all in the defense of the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Les traigo saludos en el nombre de la Alianza Latinoamericana de Iglesias Cristianas, que tenemos varios diferentes confederaciones de iglesias evangélicas fundamentalistas en Latinoamérica. The last ALADIC Congress was held in February of 2017 in Coatzacoalcos, Mexico, in conjunction with the ICCC. It was a joint meeting. El último congreso de la ALADIC se llevó a cabo en febrero del año 2017 en Coatzacoalcos, México, y conjunto con el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Since that date in 2017, the
only time that the Latin Americans have met is in joint meetings with the ICCC, both in Puerto Montt, Chile in 2020 and in Collingswood, New Jersey here as we speak. La última vez que se llevó a cabo del Congreso del 2017 ya no hubo reunión de la LADIC simplemente porque el Concilio Internacional se reunió en Puerto Montt en el 2020 y ahí nos pegó la pandemia. One of the reasons that it has not met since 2020 was due to the pandemic. Normally, what happens is the ALADIC will meet in between the International Council of Christian Churches meetings, which meets every 3 or 4 years. But it did not happen due to the pandemic. And so we are now looking forward for the ALADIC to meet in approximately a year and a half from this date here in June 2023. And it will probably be meeting, it has 4 options. Those 4 options are Argentina, Uruguay, Colombia, and Guatemala. La ALADIC tiene planificado y todavía no está concretado, pero está viendo a 4 opciones para poder reunirse, porque ha pasado muchos años que no se ha reunido, y las opciones son Argentina, Uruguay, Colombia o Guatemala. Y los líderes del ALADIC estarán platicando para ver dónde el Señor los puede llevar a uno de esos países. The leadership of the ALADIC, in fact, will be meeting at this Congress to try to determine where the next ALADIC Congress will be held. And so we are waiting on the Lord for His direction for the next meeting. Nosotros como ALADIC tenemos una gran bendición porque, por ejemplo, no hemos tenido reuniones de ALADIC, pero estamos aquí con el concilio, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a tener comunión con los santos. One of the benefits for ALADIC is that when it's had 2 international council meetings and it's been able to have fellowship with the saints in those meetings, but normally they would have one on their own. So, Lord willing, we will be having one in January, most likely of 2025. It's about a year and a half away. The ALADIC, the regional arm of the International Council for Latin America, has the Confederation of Evangelical Fundamental Churches, and it has them organized in Mexico, in Guatemala, in Chile, in Brazil, and in Peru. And it also has representation now in Uruguay and Colombia. So we praise the Lord for those different CFs that are going forward in the defense of the gospel of our Lord Jesus Christ. La ALADIC tiene la bendición de tener varios grupos de CF en diferentes países. Tenemos CF México, que están organizados, Guatemala, Chile, Brasil y Perú, y tenemos también representantes en Uruguay y en Colombia. Y nuestro deseo es de que Uruguay y Colombia pudieran tener un CF organizado. No están organizados, pero hay pláticas que se está hablando para poder tener esos 2 países, tal vez para el próximo Congreso, con ya tener cómo formar la CF en Cali, Colombia, o puede ser en otra parte de Colombia, pero también en Uruguay. Lord willing, the CF, the Confederation of Evangelical Fundamental Churches, will be able to have a complete organized CF in Colombia and Uruguay, if the Lord wills. We only have representation there, and we are talking with a few other
fundamental pastors in those countries to be able to have and form CF in those countries. The work of the CF is a continuing work. They're individual denominations, there's different churches, but they all are carrying on evangelistical work independently of Aladik and CF. Some do it a little different than others, but they continue to hold Bible conferences throughout the year, and in their main focus is in defending the gospel of our Lord Jesus Christ. Some of the battles that they have in different countries is the great apostasy that is upon us. There is many today that are not Bible-believing Christians, and so when heresy comes in, the heresy is attacked, and it comes in many different ways. Las iglesias de las diferentes CFs en Latinoamérica están continuando en lo que es la proclamación del Evangelio de Jesucristo y lo hacen independientemente, como son diferentes denominaciones y unos tienen una forma de evangelizar el único Evangelio de Jesucristo, pero lo hacen en diferentes formas. Pero sí, las CF continúan teniendo conferencias bíblicas en las cuales su propósito es de defender la fe de nuestro Señor Jesucristo y continuará a hacerlo. Oren para que podamos tener líderes fieles que continuarán en las sendas antiguas. Hoy día vivimos en días peligrosos porque hay una desviación de la verdad y poco a poco las iglesias van saliendo del camino. Viene la nueva generación, las nuevas generaciones más jóvenes tienen diferentes ideas y van cambiando. Pray for the work of the different CFs in the country. Pray that the Lord will establish sound leadership, that they would have leaders that are standing firm on the faith of our Lord Jesus Christ, defending the true word of God, and that the new generations as they come will not deviate from the truth of the word of God. We see in so many places around the world, we're living in dangerous times. The Bible tells us that they would come, and we are living in those days today, and very quickly there can be deviation from the truth, and in short time, heresy comes in and continues on as it's grown around us, and we have the great apostasy is basically upon us, and we are surrounded by the enemy. And so pray for the ALADIC, the Latin American Alliance of Christian Churches. Pray for the CFs of Mexico, of Guatemala, of Chile, Brazil, Peru, and the leadership in Uruguay and Colombia, because the Lord is coming soon, and we know that is why the devil is working very, very, very hard today in trying to disrupt the organizations that we have, and he does it through also the youth and new ideas. So we want to stay faithful, and so pray for the Latin American Alliance of Christian Churches, that the branch of the ICCC that wants to remain faithful, but it does have its battles. Oremos por la ALADIC. Sabemos que hay batallas que hay que pelear, pero necesitamos la gracia y sabiduría del Señor para que podamos llegar a la meta final y decir que sí, se peleó la buena batalla, sí se defendió la fe, sí llegamos a estar parados firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que no sé si hay preguntas. I don't know if there's anybody who has questions for the ALADIC or the CF. Yes, Brother Ken. En esta tarde quiero pedirles a los líderes de la CF que se pongan de pie. Quiero ver cuántos tenemos aquí, los líderes de
tenemos más o menos, son todos de Chile, ¿no? ¿Quiénes son los pastores de Chile que pertenecen a la CIF de Chile? Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, muy bien. No sé, uno de los hermanos de Chile quisiera dar un reporte de lo que es, qué es lo que está sucediendo en la CIF de Chile. ¿Hay más información que desean dar aquí al concilio? ¿Están firmes en la fe en la CIF Chile? Pastor Álvaro. This is Pastor Álvaro Carreño. He's the son and he's the co-pastor of the Smyrna Church in Santiago. He's the son of our Vice President, Dr. Nadir Carreño. En Chile tenemos la bendición de tener 3 denominaciones fuertes In Chile, we have the blessing of having 3 strong denominations. la Iglesia Evangélica Aliancista, The Alliancist Evangelical Church, la Iglesia Metodista Independiente the Independent Methodist Church, y la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica. and the Presbyterian Fundamental Church of Chile. El Señor nos permite abarcar entre las 3 denominaciones The Lord allows us to work within the 3 denominations. desde el extremo norte en Arica From the north of Chile in Arica hasta el extremo sur, la ciudad austral de Punta Arenas. all the way to the most southern city of Punta Arenas in the southern Chile. La CIEF en Chile data de la década de 1950 Since 1950, the CIF, the Confederation of Evangelical Fundamental Churches in Chile, has been working. y el Señor nos ha dado la bendición de mantener el testimonio de la defensa de la fe a lo largo de todos estos años. And the Lord has given us His grace to continue the testimony of the Lord, a testimony since the 1950s. Yes. Nuestra inquietud ahora es ir hacia otros países. Our preoccupation right now is to go to other countries in South America. Uruguay, en Uruguay tenemos al pastor Gustavo Melo In Uruguay, we have Pastor Gustavo Melo, y tenemos denominaciones que salieron de la iglesia del pastor Armando Di Pardo. we have a denomination who's left the church of Armando Vitaro. El pastor Di Pardo fue uno de los fundadores de Aladic. Pastor Di Pardo was one of the founders of the Aladic. Y estamos intentando hacer contacto con ellos en Argentina y en Montevideo, Uruguay. We are trying to contact them in Argentina and also in Montevideo, Uruguay. Tenemos un testimonio débil en Paraguay. We have a very Small testimony. a small testimony, but you say débil, we have a very weak testimony in Montevideo, Uruguay. Y en este momento deseamos pedir la oración And we would like to ask for your prayers para alcanzar a las iglesias en Uruguay y Paraguay. to be able to reach the churches in Uruguay and Paraguay. Hemos tratado de dar todas las facilidades We have tried to facilitate it for them para que ellos se incorporen a la obra que funciona en Chile. so they can incorporate into the work that is operating in Chile. Esa es nuestra oración el día de hoy. That's our prayer this day, so pray with us. Gracias.
Okay, that concludes our report of the ALADIC, the Latin American Alliance of Christian Churches, the regional of the ICCC.